¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 horas. La Asamblea decidió destituir a 2 legisladoras, una correísta y otra morenista, en medio de una tensa sesión del Pleno en la que se cambió el número requerido de votos para la destitución. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Una buena tarde para ti también. Muy bien, Gisela. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Las 2 ex legisladoras no descartan acciones en contra de sus compañeros y denunciaron presiones para destituirlas. Además, se ventiló una fuerte acusación en contra de Ana Galarza. Aquí empezamos 24 horas. Esta es la única imagen de Sofía Espín y Norma Vallejo juntas antes de ser destituidas, pues la Asamblea decidió autodepurarse y lo que parecía difícil de lograr fue posible cuando cambiaron de 91 a 70 los votos requeridos para destituir a una asambleísta. Y aunque su suerte estaba echada, las 2 legisladoras pudieron defenderse por última vez ante el Pleno. Vallejo aprovechó su momento para lanzar una acusación contra Ana Galarza, quien fue miembro de la comisión que la investigó. Tendrán que comprobar que su asesora permanece en la ciudad de Ambato, que su esposo utiliza la tarjeta de la persona que no viene a trabajar y le dan firmando los registros. Y no estoy hablando con documentos simples, con documentos certificados de la misma Asamblea. Estoy harta de las difamaciones y calumnias que le quieren hacer a mi esposo. Él no es funcionario de la Asamblea. Usted dice que quien le denuncia no tiene representación popular. Usted está en ese curul no por usted. Usted fue una alterna, que le cayó la curul del cielo. De nada sirvió la acusación, pues fueron 89 votos los que permitieron su destitución. Todo lo que denunciaron las supuestas víctimas demostraré en la fiscalía donde corresponde, con las pruebas, evidenciando mi inocencia. Mientras Espín deja su cargo por incumplimiento de funciones por visitar a Diana Falcón, procesada en el caso Balda. Falcón dijo que la ahora exasambleísta le ofreció varias cosas para cambiar su versión contra el expresidente Correa. Una visita enmarcada en la ley y en mi rol de mujer no es delito y aquí no lo han podido demostrar. La historia los va a juzgar, señor Candel y señor Callejas. El tiempo dirá quiénes son los corruptos. Con ella hubo más votos, 94. Romy Ortega, su alterno, asumirá su lugar. Les quiero advertir aquí a los señores asambleístas alternos, serán ustedes los que tengan que pagar esta ilegalidad en contra mía. ¿Por qué no vinieron los titulares a tomar la decisión? Con esto, la Asamblea trata de limpiar su imagen institucional y, según la presidenta, hay la voluntad política. Para tomar decisiones duras, pero que han sido importantes dentro de esta jornada. Aunque las acusaciones no se quedan ahí, Vallejo dijo que hubo presiones para que voten por la destitución. Todo este fin de semana ofrecieron cargos públicos, les amenazaron con que tienen cuidado votar en contra, a favor de Norma Vallejo de Sofía Espín, porque le sacamos lo de la Contraloría. ¡Investiguen! Vallejo anunció que sí acudirá a instancias nacionales e internacionales como la CIDH para exponer su caso, en el que, como Espín dice, estuvo en indefensión. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Luego de la destitución de Norma Vallejo y Sofía Espín, en el interior del Legislativo se abre la discusión sobre la inmunidad parlamentaria. Hay quienes creen que el Parlamento ya no debe tramitar el pedido de su levantamiento. Otros señalan que sí se debe tramitar esta obligación. Una vez consumada la destitución de las asambleístas Norma Vallejo y Sofía Espín, el Pleno de la Asamblea Nacional aún tiene un tema pendiente: el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Sofía Espín. El acto de que se la acusa fue antes de dejar de ser asambleísta. Y si la quieren juzgar por eso, tenemos nosotros que levantarle la inmunidad. Y eso tampoco debe ni siquiera discutirse. En el caso de las legisladoras, al haber perdido su calidad de legisladoras, pierden también el fuero de corte. Y esto da paso al análisis de otros posibles cobros irregulares que no han sido ni debatidos ni denunciados, enmarcados en la depuración de la Asamblea. En la medida en la que existan investigaciones y pruebas, tiene que llegarse hasta las últimas consecuencias. Ante la posibilidad de que el Pleno debata sobre posibles destituciones y hay un antecedente para que un parlamentario salga, se necesita la mayoría absoluta, pero según el asambleísta César Litardo, es necesaria una reforma a la ley orgánica de la función legislativa. Tendríamos que proponer es la creación de una comisión ocasional que en un plazo no mayor a 45 días tenga esta ley aprobada para que todos estos vacíos que hay en este momento en la ley sean ya cumplidos. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Y esta tarde iniciará el diálogo entre el ministro de Finanzas y autoridades de la Universidad Central para encontrar soluciones a la disminución presupuestaria que evidencia la proforma del 2019.
El presidente Moreno garantizó que no se afectará la gratuidad ni tampoco las becas. La disminución del presupuesto para las universidades era el tema pendiente en este encuentro cuando el presidente de la República garantizó que no se afectarán derechos. No se verá afectada la gratuidad, bajo ninguna circunstancia, no se verán afectadas las becas y los compromisos que ya están establecidos. El ministro de Economía y Finanzas y el secretario de la CENESID conversaron con el rector de la Universidad Central y juntos decidieron iniciar ya los diálogos para encontrar acuerdos respecto al presupuesto para las universidades públicas. Hoy en la tarde los equipos técnicos financieros de la Universidad Central trabajarán con el equipo técnico del Ministerio de Finanzas para mirar todo el escenario, el contexto y las cifras, y mañana tendremos una reunión de definición con el señor ministro de Finanzas. De acuerdo a las cifras de las universidades, son cerca de 145 millones. Nosotros sostenemos que son esos 53 millones y es justamente por eso es que nos vamos a sentar a revisar caso por caso. El fondo denominado FOPEDEUPO es un fondo que se mantiene. Con lo presupuestado en la Proforma 2019, la Universidad Central dejaría de recibir 19 millones de dólares y a eso suman otra deuda. Es una cifra muy significativa. Realmente, en cierto modo, pondría en colapso algunas líneas de gestión institucional. Tenemos un pasivo de 18 millones de dólares que no hemos recuperado del Ministerio de Finanzas desde el año 2015. Este encuentro se dio en el marco de la visita protocolar que hicieron autoridades de la Universidad Central al presidente de la República, a quien le entregaron un reconocimiento cuando se cumplen 50 años de creación de la Facultad de Ciencias Administrativas. Y ellos lo premiaron como otro de los graduados ilustres. Isidro Ayora, el doctor José María Velasco Ibarra, el doctor Rodrigo Borja Ceballos, y ahora usted. Y junto con el decano le dieron un reconocimiento como el mejor egresado de la carrera de Administración Pública 1983-1984. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, emitió varias críticas a la proforma presupuestaria 2019. Para Nebot, el gobierno aún tiene pendiente la materialización de las políticas de austeridad que han sido anunciadas en repetidas ocasiones. Con mucha preocupación. Es la forma en la que el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, mira a las decisiones que el gobierno central está tomando en materia económica. Asegura que la proforma presupuestaria 2019 que se analiza en la Asamblea Nacional no plantea acciones claras para salir de la crisis que desde el Estado se insiste se ha heredado. El Estado ecuatoriano es desproporcionado para la economía. No se hace lo necesario para crecer. Y el problema de la deuda ojalá no se convierta en un problema de caja. Nebot rechaza con particularidad el recorte de 145 millones de dólares para las universidades del país, que en la proforma se registra pero que desde el Ministerio de Finanzas no se reconoce. Observa además los 1.000 millones de dólares que se han señalado como futuros ingresos para el Estado, producto de concesionar empresas y servicios. Y si fuese permanente, que no creo que es permanente, entonces habría que poner la contrapartida de los GATS, de las prefecturas, juntas parroquiales y municipios, que no se ha puesto. No es que estoy reclamando que le den plata a los municipios de esos 1.000 millones, sino que los califiquen como tienen que ser. Que se debe pasar de la teoría a la práctica, apunta el burgomaestre, pues hasta ahora señala que la austeridad parece ser solo un discurso. Si la práctica no reduce el Estado, si la práctica no arregla la deuda, si la práctica no hace crecer la economía, señores, pensando correctamente, no nos va a ir bien, desgraciadamente. Que en materia de lucha contra la corrupción, relaciones diplomáticas y democracia, el gobierno se lleva puntos a favor, dice Nebot. Sin embargo, admite también que las decisiones económicas aún no terminan de convencer. Esto es un problema de ejecutividad, de tomar decisiones y hacer las cosas. Carlos Acoto, 24 horas. Seguimos informando en 24 horas. Las Fuerzas Armadas entraron en un franco proceso de depuración, pues hay cerca de 40 militares procesados por varios delitos. El ministro de Defensa quiere hacer más riguroso el proceso, impedir que reincidentes sigan en sus filas y anuncia una ley de disciplina militar. Los últimos delitos descubiertos que involucran a militares en servicio activo, como la droga encontrada en la base de Manta, el tráfico de municiones en el ejército y uniformados formando parte de organizaciones delictivas, obligaron a las autoridades a tomar acciones. En drogas, Fuerza Terrestre 5, en armas 10, asociación ilícita 6, otros casos 12, que corresponden a robo y de otro tipo de delitos.
de la Fuerza Aérea 7 y de la Fuerza Naval 1. Sostiene que la mayoría es personal de tropa. No quiso identificarlos por rango, pero no descartó que si las investigaciones alcanzan a oficiales de alta graduación, sean también procesados internamente y por la justicia común. Que son de baja graduación porque es lo que se presentan. No es porque sea el interés del Ministerio de Defensa de decir son de baja graduación. No quiero decir que si un oficial comete una infracción o un delito, no va a ser investigado porque es oficial. Eso sí, dice que no está de acuerdo con la aplicación de medidas de confianza, como la implementación del denominado polígrafo u otros mecanismos para garantizar el trabajo honesto de los uniformados. La mejor confianza es la formación profesional. Que existan casos específicos que haya que hacerlos es diferente, pero las Fuerzas Armadas no van a optar por esos mecanismos. Finalmente, el ministro de Defensa, que está permanentemente preocupado en temas de legislación, anunció la elaboración de un proyecto para elevar a ley el reglamento de disciplina militar. No puede haber flexibilidades, tolerancias y tanta amplitud para que puedan reingresar gente que ya está procesada por varias ocasiones porque afecta a derechos humanos. Entonces, una persona que tiene varios procesos legales civiles ya no puede ser militar, como está ocurriendo en este momento, lamentablemente. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Ecuador retoma los diálogos comerciales con Estados Unidos luego de casi una década de haberlos abandonado. En los últimos años, las exportaciones ecuatorianas a ese país cayeron en un 25%. Tras 9 años de paralización, Ecuador y Estados Unidos retomaron hoy en Washington las conversaciones en el Consejo Comercial Bilateral. Varios temas están en agenda, pero el principal es encaminarse a un acuerdo comercial entre ambos países. La jornada de hoy se realizó entre los representantes del sector privado y hay buenas noticias. Ha habido un pleno acuerdo entre los privados de la necesidad de solicitar a ambos gobiernos que se inicie un proceso de acuerdo comercial. El tiempo apremia, recuerda Egas, tomando en cuenta que las relaciones comerciales con uno de nuestros principales clientes va en picada. Ecuador exportó a Estados Unidos en 2017 unos 2.532 millones de dólares, una cifra que 3 años antes era de 3.400 millones. En porcentajes, la caída de las exportaciones al mercado estadounidense fueron del 25% en los últimos años. Vamos avanzando, por lo menos entre tantos temas, ese que es uno de los más importantes, se ha lanzado la carta a la mesa. La industria está pendiente de estas conversaciones. En el caso del mango, el 95% de su oferta exportable la compra Estados Unidos. Necesitamos contar con acuerdos comerciales o como lo queramos bautizar, que garanticen al sector productor que su producto va a llegar a los distintos mercados en el tiempo y en el espacio. Sin un sistema de preferencias o un acuerdo comercial que lo ampare, el mango ecuatoriano entraría al mercado estadounidense con un arancel de 26 centavos por caja. Sencillamente creo que el negocio se acabaría. Eso automáticamente nos deja fuera de todo tipo de competitividad. Para mañana se tiene previsto que funcionarios de gobierno tanto de Estados Unidos como de Ecuador continúen con las reuniones del Consejo Comercial. Joana Ramos, 24 horas. Seguimos informando en 24 horas. 5 delincuentes fuertemente armados irrumpieron en un almacén de electrodomésticos en Machala. Los sujetos rompieron las vitrinas del almacén y se robaron teléfonos celulares de alta gama. Mediante un operativo se logró detener a 3 de los antisociales. Los 5 delincuentes llegaron al almacén de electrodomésticos en horas de la noche, cuando los empleados estaban cerrando el local. Los sujetos, para no ser identificados, se habían colocado mascarillas que utilizan los enfermeros en los hospitales. Sí, efectivamente, estos individuos habían tenido su rostro cubierto con mascarillas de medicina, médicas, podríamos decir. Llegaron armados y dijeron todos al piso y si no le disparamos, entonces que tirarlos al piso. Una vez adentro del negocio, los delincuentes, con las armas, rompieron las vitrinas y se robaron algunos teléfonos celulares. Lo que ellos decían es que entreguen todo lo que tengan de valor, sus pertenencias, si no quieren que lo disparen. Los malandros estaban agresivos. A 2 trabajadores los golpearon. Tirarnos al piso y comenzaron ellos a rebuscarle a cada quien sus cosas. Una vez que la banda delictiva cumpliera su objetivo, escaparon con rumbo desconocido. Inmediatamente los perjudicados aplastaron el botón de pánico. Rápidamente los uniformados realizaron un operativo en el centro de Machala, logrando detener a 3 de los delincuentes. La presencia policial es inmediata.
y tratan de huir, suben a los techos de las diferentes casas del sector. Los agentes, para poder apresar a los implicados, tuvieron que subirse hasta por los techos. 2 ampones lograron escapar. La autoridad pudo recuperar toda la mercadería que había sido sustraída. Paul Tutibén, 24 horas.